Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hace muy poquito, Su Santidad el Papa Francisco nos sorprendía en una audiencia general, precisamente fue el 29 de enero, diciendo textualmente lo siguiente: cuando una familia no tiene para comer porque debe pagar su préstamo al usurero, no, eso, decía Francisco, no es cristiano, eso es inhumano. Una vez más, el Santo Padre nos está mostrando su gran preocupación por aquel que no tiene, aquel que no puede llegar a vivir dignamente, a veces ni a comer, pero también en eso entra la vivienda. ¿Cuántos jóvenes hoy quieren terminar su vivienda y no pueden? ¿Cuántas familias son estafadas por distintos bancos, vamos a decirlo cierto, ¿no? Porque en un banco las cifras que hay que pagar de más son astronómicas, siempre mucho más, y si no paga, le quitan la vivienda. Por eso el Papa nos pide que no balconiemos, que nos metamos dentro de la sociedad y veamos en qué podemos ser solidarios y cómo podemos ayudar. Y precisamente hoy nuestro programa ha invitado a una fundación que hace mucho de esto. Se llama Fundación Provivienda. Y tenemos a su director acá en el canal, el licenciado Raúl Zavalía. Bienvenidos al programa, que vino con una de las coordinadoras, ¿no es cierto?, del barrio, Mónica. Bienvenidos al programa. Muchas ¿Cómo gracias. empezaron ustedes? A ver, cuéntenme, porque están haciendo milagros, me parece, ¿no? Sí. Yo cuando entré en la página y vi todo lo que hacían, digo, pero qué maravilla, esto hay que contarlo. En realidad la historia es larga porque, bueno, en el caso mío vengo trabajando en los temas de la vivienda y del hábitat con las familias en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente desde hace más de 30 años. En el caso particular de la Fundación Provivienda Social, la Fundación nace por lo que yo llamaría un encuentro entre un grupo de trabajadores sociales, de gente que trabajamos en el campo, con las familias, en los barrios, y un grupo de empresarios que querían hacer una contribución a la mejora de la situación habitacional y, en definitiva, al combate a la pobreza. Entonces, de esta unión entre el grupo de trabajadores y sociales, llamémoslo, gente que trabaja en el campo, y los empresarios, surgió la Fundación Provivienda Social, que inició sus actividades en el año 92. Hace bastante. Hace bastante, sí, ya hemos pasado los 20 años. Y tuvimos varias etapas. Hubo una primera etapa donde tratamos de influir sobre las políticas públicas, tratando de que el Estado comprendiera que, en el caso de las familias de menores ingresos, son ellos los que construyen la ciudad. O sea, si uno analiza cómo se construyó el Gran Buenos Aires, 2 de cada 3 casas las hizo la propia gente. Entonces queríamos pedirle al Estado que tratara de contemplar dentro de sus políticas esta línea de trabajo. O sea, que no se hicieran solamente barrios, que es lo que uno ve, ¿no? Sí. Barrios, departamentos, viviendas nuevas, para después que la familia entre, sino al revés, tratar de que el Estado apoyara a la familia que ya tenía su lote comprado, que se había hecho algo y que necesitaba una ayuda para terminarlo. Lo cual es muy difícil. Lo cual es muy difícil. Pero bueno, efectivamente el Estado no entendió en ese momento esta propuesta y entonces decidimos hacer nosotros unos programas que mostraran que esto era posible. Y entonces en el año 94 iniciamos un programa que es el programa de microcrédito para mejoramiento de la vivienda, llamado para nosotros programas solidarios, que tiene por objeto justamente juntar a 4 familias que necesiten mejorar su casa y que tomen un crédito y ese crédito les permita ir haciendo esa mejora en el tiempo. ¿Y el crédito cómo, de dónde sale? ¿Quién lo otorga? ¿Cómo es? El sistema del crédito, en ese momento, como los bancos no entendían este sistema,
los miembros del Consejo de Administración de la Fundación fueron a buscar dinero, algunos sacaron dinero de sus propios bolsillos y dijeron vamos a armar un fondo para mostrar que prestarle a la gente que se hace la casa se puede, que la gente es buena, cumplidora, etc. Pero le agregamos un condimento a lo que uno llamaría una operación financiera, que es que para acceder al crédito la familia tenía que armar un grupo, o sea, tenía que buscar otras 3 familias que también necesitaran mejorar su casa. Una cadena. Y eso se convertía en la garantía del préstamo, porque estas son familias que han comprado y pagado su lote, pero que seguramente solo tendrán un boleto de compraventa, porque cuando fueron a escriturar, la inmobiliaria que les vendió quizás ya no estaba, que trabajan en el sector informal de la economía, porque digamos, el 40% de la gente que hoy trabaja en relación de dependencia no tiene un recibo de sueldo, porque hay mucha parte de la economía informal. Y entonces no tenían papeles para poder sacar un crédito en otro lado. Entonces, nosotros dijimos, ustedes tienen que armar un grupo. Al principio costó mucho, por varios motivos. Primero, porque la gente decía, armar un grupo para sacar un crédito. Y la gente nos decía, no, yo no conozco a nadie en el barrio. Pero ¿cómo no conoces a nadie? Hace 20 años que vivís acá. Pero era difícil ganar la confianza, o sea, poner la confianza como una garantía. En la Argentina nos cuesta mucho, somos un país que tiene muy bajo nivel de confianza. Nadie tiene confianza en nadie, ni en sus hombres. Ni siquiera, exacto. Entonces, el primer año solamente se armaron 166 grupos, que significan 500 familias. Pero el objetivo eran 500 grupos, o sea, era un proyecto ambicioso. Y la verdad, cuando terminamos el primer año, nosotros no estábamos tan contentos porque pensábamos que no habíamos logrado el objetivo, y sin embargo, cuando fuimos a evaluarlo con el Consejo de Administración, nos dijeron, miren, la verdad que si la mora es muy baja, significa que el proyecto es muy sano, y que la verdad que es un proyecto contracultural, porque armar un grupo en la Argentina es realmente complicado. Mentalizar para que la gente se comprometa y crea en el proyecto, ¿no? Bueno, pero resulta que a los 5 años ya había 1.400 grupos, o sea, había prácticamente 6.000 familias que habían logrado mejorar sus viviendas a través de este mecanismo. Y la verdad que eso, bueno, fue muy importante, porque en realidad nosotros descubrimos que, siendo que las familias construyen la ciudad, cuando uno les da un instrumento que les permite además acceder al financiamiento, bueno, te quiero contar que en esos años prestamos el equivalente a lo que hoy serían, dado que los pesos se han ido devaluando, 10 millones de dólares. O sea, mucho dinero. O sea, es mucho dinero que en pequeños préstamos de tramos cortos, de 6 meses, de 12 meses, de 24 meses, las familias han ido devolviendo y han renovado. Después incorporamos un programa de asistencia técnica que se llamó Construir, que permitía darle a la gente asesoramiento de qué construir, dónde, cómo, de qué manera. Y eso realmente fue importante, porque permitió no solamente darle acceso al financiamiento, sino darle acceso a la asistencia técnica. Ese más o menos es el panorama de la primera etapa de la fundación. ¿Cuál es tu rol, Mónica, dentro de todo esto? Bueno, como desarrolladora barrial, lo que llamamos a los vecinos que participan, ¿no? ¿Tú eres vecina que participa dentro de este proyecto? Sí, bueno, empezamos en la iglesia, ¿no? Reuniéndonos con las hermanas dominicas, y bueno, a ver qué íbamos a hacer, porque comenzaba la democracia. Y entonces, bueno, habían familias que no tenían agua, entonces hemos hecho pozos de agua en las veredas, ¿no? Con una perforación, un tanque, y a 2 cuadras tendíamos una red. Entonces 2 cuadras, bueno, hacia este lado, hacia el otro. Cada vecino que no tenía agua tenía acceso a tener agua en su casa, porque no habían pozos todavía, era todo descampado. Parece mentira, ¿no? Estando dentro de Buenos Aires, gente que no tenga cosas elementales. Como y todavía hay, creo que hay algunos pozos todavía donde se buscan agua todavía, los vecinos que no tienen. La mayoría de la gente hoy en el Gran Buenos Aires, todavía más del 50% de las familias, el agua que tienen, la tienen porque han hecho una perforación en su lote,
Esas perforaciones a veces son perforaciones profundas que están bien hechas y entonces toma agua potable, Claro. pero en muchos casos, producto de la contaminación, porque también hace su pozo Sí. para los líquidos cloacales, Sí, son poco y a veces profundos. eso contamina, contamina. y a veces el pozo en vez de ser de 70 metros es de 20 porque no le alcanza el dinero y entonces la contaminación es alta. Entonces hay mucha gente todavía, o sea, la gente que tiene acceso a la red de agua corriente, digamos agua potable, no va más allá del 50% como promedio, digamos. Por supuesto que hay distritos que pueden ser los de la zona norte que tienen el 70%, pero la zona de Moreno no alcanza ni al 40%, digamos, la gente que tiene agua a través de la red, que es el agua potable, digamos, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con las cloacas, y lo mismo pasa con el gas, digamos, con muchos servicios básicos, ¿no? Sí. Bueno, después a través del tiempo, bueno, empezaron a faltar escuelas, se hicieron escuelas, las plazas se organizaron, se hizo algún mejorado, y bueno, y hoy en día a través de Fundación Provivienda Social estamos con el gas natural. Ah, están ya vi que ya tenemos, en el video, ¿no? sí, Hay un emprendimiento de gas natural. Ya los vecinos están haciendo uso del mismo. Qué bueno. ¿Y cómo es ese emprendimiento de gas natural? Bueno, mira, eso te cuento cómo empezó y después Mónica va a completar cómo se está haciendo hoy. Justamente en el año 2000, que estábamos con los créditos solidarios, nosotros hicimos una evaluación con las propias familias que habían tomado crédito para tratar de entender cuál había sido, digamos, el impacto que los créditos y la mejora de la casa había tenido en sus vidas. Y además les queríamos proponer que ellos se convirtieran en grupos fundadores, o sea, que ellos fundaran nuevos grupos para dar más escala, para llegar a más familias. Entonces me acuerdo que en esa reunión la gente dijo, bueno, muy bien, nosotros vamos a tratar de ayudar a la Fundación en esto de difundir los créditos, pero necesitamos que la Fundación se ocupe de los temas que tienen que ver con la municipalidad. Así definían ellos estos temas del agua, de la cloaca, del gas. Problemas tenemos. Y entonces nosotros empezamos a evaluar qué servicio estaba accesible y podíamos, realizando las obras, garantizar que después las familias iban a tener el servicio que, digamos, que lo iban a poder utilizar. Y vimos que el servicio que realmente estaba en condiciones de ser utilizado era el servicio de gas. ¿Por qué sacamos esta conclusión? Porque el agua estaba a 17 kilómetros y la cloaca estaba a 20 kilómetros. O sea, estamos hablando del fondo de Moreno que linda con José Cepaz y con Pilar, ¿no? Una zona que se llama Cuartel Quinto. Que ni nombre tiene, porque el cuartel es la división que hacían antes de los catastros y que después se le ponía el nombre a la localidad. Ah, de ahí es el nombre. Exactamente, o sea, ¿no? Todavía quedan, digamos, nombres que las otras localidades de Moreno se llaman Francisco Álvarez, La Reja, etcétera, pero esto se llama todavía Cuartel Quinto. Y ya va a quedar porque la gente se identifica con esa... Lógico. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, a ver... ¿Cómo hacemos? ¿Se puede hacer el gas? Técnicamente fuimos a la empresa de gas, nos dijeron que si bien les parecía un barrio muy carenciado y les parecía que el proyecto parecía medio loco, digamos, la verdad que... Todavía los trataban de locos. Sí. Exacto. Bueno, pero de sabios, poetas y locos todos tenemos un poco, todos ¿no? tenemos, todos. Así que, entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, le dijimos a los vecinos, miren, el gas técnicamente se puede hacer. Nosotros vamos a buscar el financiamiento, pero necesitamos que ustedes organicen a los vecinos. Porque así como tuvieron que organizar un grupo para acceder a los créditos solidarios, van a tener que organizar varios barrios para poder hacerlo. Sí. Y nosotros, sí, la verdad que medio locos, porque el primer proyecto nucleó a 5 barrios, que significan 4.000 familias. De esas 4.000 familias había unas 700 familias que habían tomado créditos solidarios, o sea que ya conocían la locura, conocían qué significaba esto de organizarse. Ya se habían integrado. Ya estaban integrados. Entonces tuvimos una asamblea donde convocamos a todas las organizaciones sociales que estaban en esos 5 barrios. Llamamos organizaciones sociales a un grupo de monjas como las Hermanas Dominicas, a la Cooperadora Escolar, a una... grupo de madres que trabajan para evitar la violencia familiar,
a un club de fútbol, a un pastor evangélico, claro, a una todo lo que se capilla mueve. católica. Bueno, resulta que cuando hicimos el relevamiento, así organización por organización, preguntándole si esta organización que íbamos a visitar conocía otra, encontramos que en 200 manzanas había 67 organizaciones Qué bueno. sociales, ¿no? Que esto es como la Argentina secreta, o sea, la Argentina que no se ve a simple vista, pero que está. Entonces le propusimos a esas organizaciones conformar un colectivo de organizaciones que fuera quien iba a promover este proyecto del gas para los vecinos. Y entonces ellos, en una reunión que hicieron entre las organizaciones, bautizaron a ese grupo y lo llamaron comunidad organizada. O sea, cómo se organiza la comunidad, ¿no? Este sentido de organizar la comunidad. Y eso es lo que técnicamente para nosotros es el fideicomiso Redes Solidarias, que es la estructura jurídica que contiene el primer proyecto de gas. Eso se empezó en el año 2000, ese proyecto se inició la obra en el año 2003 y hoy ya más de 3.000 familias digamos, tienen gas natural en esa zona. En el año 2004 hicimos una convocatoria a otros vecinos de otros barrios para sumarlos a un posible segundo proyecto de gas, y ahí es donde aparece Moni, ¿no? Sí, ¿cómo aparece? Contanos, Moni, cómo llegaste a... Unión de Vecinos en Acción, ¿no? Y bueno, al principio no pude participar porque no estaba bien de salud, pero bueno, pasó el tiempo y seguían con el gas. Las reuniones, ¿no? En casa de los vecinos se hacen reuniones y bueno, siempre se reúnen, se juntan a ver qué hay de nuevo, qué pasa, y bueno, y seguía el gas. Y bueno, en 2008 ya estaba mejor de salud, entonces... ¿Te incorporaste? Me incorporé, sí, a participar. ¿Eso que estamos viendo ahí es del gas? Sí. Sí, ese es el primer, lo que estamos viendo es el primer proyecto, que es el que hicimos, empezamos la obra en el año 2003, duró hasta el año 2005, la gente se fue incorporando, y el proyecto que está comentando Mónica es un proyecto que empezó en el año 2004, la organización, pero la obra empezó recién en el año 2011. Sí. O sea, hubo muchísimo trabajo de organización, pero costó muchísimo conseguir el financiamiento, ¿no? El primer proyecto tuvo más suerte, conseguimos el financiamiento más rápido. El segundo proyecto, que se llama Unión por los Vecinos, que es un proyecto más chico, que nuclea unas 600 familias, que es en los barrios San Carlos, La Loma y Jardines 1, se hizo entre los años 2007 y el año 2009, toda la obra, pero también la organización empezó en el año 2004, y en el año 2011 empezó este proyecto que se llama Unión de Vecinos en Acción. Sí. ¿Y qué dicen los vecinos, Mónica? Tú que vives las reuniones desde adentro. Bueno, al principio como que les cuesta creer que se... Confiar y creer que se realiza. Entonces asisten a una reunión y después no vienen más, después quedan más. Bueno, vienen a otra reunión y por ahí algo escuchan que sí les interesó y se vuelven a acercar. Y bueno, entonces si uno lo ve interesado se le hace una adhesión, ¿no? Claro. Y se le solicitan unos mínimos requisitos, datos y todo de esta persona y... Bueno, cuando uno tiene un cierto porcentaje, lo que es requerido realmente por el municipio y por gas natural para que se pueda extender una red, entonces ya uno tiene una manzana como formada, completa, ¿no? Exacto. Y así se va avanzando de a poquito en cada barrio y en cada familia, en cada casa, con todos, ¿no? Y después ya se empiezan las inquietudes, ¿y cuándo lo vamos a tener? ¿Y cuándo va a venir el gas? Hasta que, bueno, en 2011 sucedió, como decimos, el milagro que pudimos ya tener gas. Tener gas no en todas las casas, pero ya en algunas manzanas. Entonces, qué bueno. Eso ya incentivó a los otros. Animó a los otros. Sí.
Y ahí hoy creo que somos más de 3.000 los que estamos usando en este proyecto de Unión de Vecinas en Acción, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Sí. Y bueno, la verdad que es una gran alegría porque solo, ¿qué te parece? No solos no hubiera podido hacer. Sí, organizándonos hacemos. Sí. ¿En qué, para los microcréditos, en qué se apoyaron? ¿En el famoso microcrédito que nace en la India o...? Exacto, en Bangladesh, en realidad. Sí, el profesor Yunus sí. Empezó esto en el año 78. Me acuerdo, sí. Y nosotros empezamos a escuchar de este tema, me acuerdo, en los años 80. Me acuerdo que había un padre jesuita, Ansorena, que está en Japón, y que venía en los veranos acá a visitar a su familia, y él nos contaba lo que se estaba haciendo. Que había una especie de banco que daba microcréditos. En realidad, en el caso de Bangladesh, es para el autoempleo, o sea, porque ahí la gente necesita desarrollar una actividad para generarse un empleo y un ingreso. De hecho, acá en algunas parroquias se hizo la experiencia. Totalmente. Y entonces, nosotros hemos escuchado eso en el año 80, cuando todavía estamos haciendo otras cosas, unos barrios de autoconstrucción de vivienda con familias que habían sido erradicadas de la villa acá de Retiro, en el año 80, estamos hablando de la etapa de los militares. Muchos años después, por casualidad, digamos en el año 98, Yunus vino a la Argentina a presentar un libro, digamos, que hacia un mundo sin pobreza. Sí. Y me acuerdo que nos enteramos que él venía, y entonces logramos que la editorial que lo traía a la Feria del Libro lo llevara a Moreno a conversar con los vecinos. Y Yunus estuvo en Moreno dando una charla, contándole a la gente cómo eso se hacía allá en Bangladesh, ¿no? Y nosotros aplicamos esos mismos conceptos para hacerlo acá en Argentina. Lo hicimos durante muchos años. Ahora lo estamos haciendo en una escala mucho más pequeña, porque estamos muy abocados a todo el tema de infraestructura. Claro, sí. Pero en realidad la base es cómo la gente se organiza para resolver sus problemas. O sea, es un poco el concepto que está por detrás, y asumir que quienes tienen el problema son quienes van a liderar el proceso de resolución de ese problema, ¿no? Claro. Y con eso hemos avanzado mucho, y ahora, bueno, cuando se hizo en el 2005, él fue el premio Nobel, ahí la idea es como que se tomó fuerza, digamos, ¿no? Y ahora en muchísimos países del mundo la idea se está replicando. En la Argentina tiene dificultades por esta cuestión de que armar los grupos solidarios cuesta más. Si uno lee en profundidad la propuesta de Yunus, no es solamente una propuesta para el acceso al financiamiento, sino que es una propuesta de vida, porque el rol de la mujer en Bangladesh es un rol que está, digamos, puesto muy en segundo lugar, o sea que ha significado también toda una propuesta de liberación de la mujer, convirtiéndola en sujeto, siendo que en Bangladesh, con 3 gritos, el varón puede, digamos, ¿cómo se llama?, divorciarse. Bueno. O sea, es la cultura musulmana en esto deja a la mujer muy relegada, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo el que se hayan molestado en venir hasta acá, y también a ustedes, queridos amigos, el que nos hayan acompañado. Como decimos siempre, todos podemos hacer algo. No podemos hacer todo, pero algo podemos. Y cuando se habla de solidaridad, pensemos que hay mucho por hacer. Hay gente que sola no podría salir, pero con el apoyo de otros, siendo solidarios, sí se puede. O sea que no podemos perder la esperanza. Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere.